Voy a definir y hablar etimológicamente de varios conceptos, también de dos intelectuales, uno en Austria y el otro en Suiza. El acócope es la supresión de algún sonido al final de un vocablo, como puede ser primer o primero, que se quita, por ejemplo, la vocal de o, bueno, primer también, que puede ser primera, pero eso suena más, por ejemplo, que se quita la vocal y hasta se dice que ha quedado en primer lugar, en vez de decir que, por ejemplo, ha quedado primero o que ha obtenido la, bueno, pues eso, el triunfo, ha sido su primer triunfo, en vez de el primero, se puede decir así. La etimología proviene del griego apocope, formado por apo, que es lejos o separar, y cope, que es corte o golpe, significando literalmente corta o acortar, es cortar o acortar. A través del latín, apocope define la supresión de letras o sílabas al final de una palabra. El ejemplo sería bici de bicicleta, por ejemplo. El cisgénero o simplemente cis se refiere a persona cuya identidad de género coincide con el sexo biológico que se le asignó al nacer. Si es una mujer, un hombre, pues ya está. Así sería. La etimología proviene del latín cis, que es de este lado, y trans del otro lado. El metaplasmo es un fenómeno lingüístico y figura de dicción que altera la estructura de una palabra al añadir, suprimir o cambiar de lugar sus sonidos o letras. La etimología proviene del griego de metaplasmos, que significa transformación o remodelación, compuesta por meta, que significa más allá, o cambio, y plasmos es formación o moldeado. Se refiere a la alteración fonética o estructural de una palabra al añadir, quitar o cambiar letras o sílabas, por ejemplo, igual que acope, aunque de diferente manera. ¿Qué es la monogamia? Es la unión exclusiva entre dos personas. Su etimología proviene del griego mono, que significa uno, y gamos es matrimonio. El sufijo ia, que es cualidad, significando, o su significado literal sería un solo matrimonio o una unión exclusiva. La poligamia permite vínculos matrimoniales o amorosos simultáneos con varias parejas. La etimología viene del griego de polis, que es muchos, y gamos es matrimonio, significado literal muchos matrimonios. ¿Y qué es el poliamor? Tanto que se habla, es la relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. El término es híbrido, primeramente porque viene del griego de poli, que es pluralidad, y luego el latín del verbo amor, sustantivo, y literalmente significa como muchos amores. Eso es el poliamor y bueno, es lo que hoy en día a veces algunas personas llevan a cabo y eso es un poco peligroso en el ámbito sobre todo psicológico de cada persona, claro. La teoría Kerr, muy conocida en la actualidad, fue un enfoque, o es un enfoque surgido en los años 90, que sostiene que el género, el sexo y la sexualidad no son biológicos ni estáticos, sino construcciones sociales y performativas, que son actuadas. Cuestiona la heteronormatividad, que la voy a definir y hablar también de su etimología en las próximas diapositivas, y rechaza las etiquetas rígidas de hombre, mujer, homo, hetero, abogando por la fluidez, la identidad y la deconstrucción de las normas sociales tradicionales. Claro, la teoría que es como que hay que dejar de calificar a todo. Pero el problema es que está muy bien no calificar y tal, pero el problema hoy en día es que en las redes sociales se califica a veces sin sentido. Y a veces las conversaciones de en torno a teorías provocan ya hasta discusiones entre familiares, amigos, parejas, y es una pena, así como actuamos, pero para mí mi opinión es que si un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y luego ya cada uno puede elegir con quién quiere acostarse, si con de sus diferentes sexo, con el mismo, con otros, con varios. Eso está muy bien. Lo que no podemos hacer es llevar a cabo es cambiar ya la biología y poner una estructura hoy en día en la década de los 90, que ya son 30 y más de casi 40 años, en la década de los 90 cuando apareció esta teoría, que influye sobre todo a los últimos, pues eso, de la generación de los 90, a principios de los 2000, que está para mí muy bien cada cual quiera cambiarse. De sexo hasta, incluso si a alguien no le gusta el sexo que es, se puede hasta cambiar, pero que luego puede haber graves problemas, sí. Y que no se puede llamar biología, también. Esto es mi opinión. A lo mejor me van a criticar por lo que acabo de decir, sobre todo subiendo este vídeo a YouTube y a las redes sociales, que es donde hoy en día interactúan muchos jóvenes. La alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan otra cosa diferente. Una obra o composición literaria artística en sentido alegórico. La etimología proviene del griego alegoría, que es hablar figuradamente o decir otra cosa, y se compone de ayos, que es otro, y también de agoreuo, que significa proclamar, discursar o hablar en la asamblea agora. Implica expresar una idea simbólica a través de un lenguaje, historia o imagen que difiere del significado literal, que en realidad es lo que llevaron a cabo y lo que siguen llevando a cabo muchos
intelectuales o, bueno, muchos escritores o dramaturgos o, bueno, poetas, por ejemplo, que es lo que realiza. La sinfonía es la composición musical larga escrita para orquesta, generalmente estructurada en varios movimientos o conjunto armonioso de sonidos, colores o cosas. La etimología proviene del griego, como la gran mayoría, de sinfonía, sin que es juntos, fone es voz, que significa concordia de sonidos o sonar juntos. Eso es la sinfonía, que estén todos los sonidos en concordia, es decir, que estén perfectos, para que la música suene pues perfectamente. Valga la redundancia. El consumismo es la tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes y servicios de forma excesiva e innecesaria. Se considera una ideología que valora el consumo de materiales por encima de otras cosas. La etimología está formada, bueno, viene del latín, porque son varias raíces latinas. Proviene de consumere, que es con, junto o todo, sub, que es debajo, emere, que es tomar o comprar, y el significado literal es gastar, agotar o destruir. Y por último se añade otro, el sufijo ismo, que es pues, una corriente al final, es una doctrina, una actividad del consumismo, porque son corrientes que surgen, sobre todo desde después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en la década de los 60, 70, pues el consumismo que se produjo, pues bueno, en torno a que la gente quería tener televisión, ¿no? Y otras, y bueno, pues aparte también viviendas, ya sea en donde residían, que la gran mayoría residía en Madrid, y en otros lugares por cerca de la playa, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues lleva ya, pues eso, y ya en las últimas décadas, sobre todo la década de los 90, pero sobre todo más en la década de los 2000, ha ido incrementando. El heteropatriarcado o heteropatriarcal es un sistema de organización social, cultural y económica en el que prevalece la supremacía del hombre heterosexual, imponiendo la heterosexualidad como única norma válida, que sería la heteronormativa, que voy a hablar de ella, y subordinando a las mujeres y a las personas con identidades sexuales que no sean la heterosexualidad, que no sean heterosexuales. Pues eso, el machismo, esas tonterías que existen. Y luego las maneras también de las políticas actuales también y de los últimos, sobre todo, 20 años o un pelín más incluso. Pero vamos, de 20 años para la actualidad. El término viene del griego de heteros, que es otro, diferente, usado aquí como apócope de heterosexual, y patriarcado del griego, que viene de pater, que es padre, y arqué, que es autoridad o gobierno, significando literalmente es el gobierno, la autoridad del padre. Pues ya está, que es como imponer una cosa, es decir, el hombre por encima de todo y así luego lo que pasa en las formas políticas. El homopatriarcado o homopatriarcal es un concepto más reciente y debatido que se refiere al subsistema dentro del patriarcado general. Describe una estructura donde hombres homosexuales, a menudo cisgénero, pueden llegar a ejercer dinámicas de dominio o privilegios sobre otras personas dentro o fuera del colectivo LGTBI más o plus como soy en la actualidad, reproduciendo la lógica de dominación masculina. La etimología, al igual que el término anterior, proviene del griego de homo, que es igual, usando la apócope de homosexual, y patriarcado también del griego de pater, que es padre, y arqué, que es autoridad o gobierno, y al final significa, pues eso, el significado etimológico de forma literal es el gobierno del padre o la autoridad, dominio masculino, en la cual el hombre está por encima de todo. Así pasa luego con estas estructuras que pueden incluso destrozar pues, muchas relaciones y bueno, pues, discusiones a veces que son absurdas. Pero bueno, así es el ser humano y así es su estructura. Algo que viene sobre todo más ligado al ámbito político, más que al ámbito de cualquier ciudadano de a pie. La heteronormatividad es el sistema de creencias, normas y asunciones que sostiene que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida, natural y normal. E impone la idea de que todas las personas son heterosexuales por defectos y que las relaciones deben de ser entre un hombre y una mujer, que es el binarismo de género. La etimología proviene del griego hetero, que es otro, desigual o diferente, y normatividad deriva del latín de norma, que es la regla o la escuadra, indicando el conjunto de normas que rigen las conductas. También estructuras además muy radicales, que deben de decir que solo el matrimonio es hombre-mujer. No, puede ser matrimonio, para mí, mi opinión, hombres-hombres, mujeres-mujeres y de todo, puede ser. Sobre todo yo he dicho ya los tres. Que es eso de imponer una estructura que a veces incluso la propia política le impone. Esto está claro, que es una pena y algo vergonzoso, pero bueno, porque cada uno es libre de su sexualidad. Y lo digo yo siendo historiador.
A lo mejor me van hasta criticar en este vídeo, van a decir que lo que estoy diciendo es absurdo, pero esto es mi opinión. Cada uno tiene su propia opinión. ¿Y qué es la homonormatividad? Pues la adopción de los ideales y constructos heteronormativos, que sería la monogamia, familia tradicional, roles de género binarios, el consumismo, por parte de la cultura y la comunidad LGTBI+, y la etimología es igual que la anterior, del griego muy igual o el mismo, y normatividad es la imposición de una norma o estándar. Y de verdad. El hipermercado es un establecimiento comercial de venta al por menor con una gran superficie, generalmente son más de 2.500 metros cuadrados, que combina el formato de supermercado y de grandes almacenes. Suelen ubicarse pues, en la periferia de las ciudades, ofrecen una amplia gama de productos, ya sea de alimentación, de ropa, de hogar, y operan en régimen de autoservicio. La etimología deriva del prefijo griego hiper, que está encima, que es encima, más allá o muy grande, del latín mercatus, que significa mercado o comercio y significando un mercado muy grande superior al supermercado. El término lo acuñó Jacques Pitek en 1968. Y el supermercado es el establecimiento comercial minorista que vende productos de consumo masivo, ya sea alimentos, higiene y limpieza, bajo sistema de autoservicio. Es más pequeño que un hipermercado y suele ubicarse en zonas más urbanas o de barrio. Los otros en casi en la periferia de las ciudades, es decir, las afueras. Y los supermercados es dentro de las ciudades, donde hay la urbanización, por ejemplo. Los hipermercados no. La etimología está formada bueno, del latín, porque son raíces latinas, bueno, está formado, compuesto por el prefijo latino super, que es encima, más o superior, y del latín mercatus, que viene de mercado, y este término se popularizó en la cultura británica anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, alrededor de 1930, y su nombre viene de supermarket, que todo el mundo, pues, a la mayoría lo conoce, el significado, lo de supermarket. El absentismo o ausentismo se refiere a la inasistencia habitual o injustificada de un empleado a su puesto de trabajo, de un estudiante a clase, incluye ausencias voluntarias, enfermedades o retrasos. La etimología proviene del latín formado por el prefijo ab, que es separación o alejamiento, de ese que es cero estar, el sufijo participio nt presente que indica el agente, el que hace la acción, y por último el sufijo ismo, que es sistema o actividad, en este caso una conducta patológica constante. El significado literal es la condición o costumbre de estar alejado, separado del lugar de trabajo, por ejemplo, es decir, ausentarse, es el resumen. La alergología es una especialidad médica dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgenas, reacciones exageradas del sistema inmunitario frente a sustancias externas. La etimología bueno, deriva o proviene del griego de ayos, que es otro, diferente o extraño, y ergos, que es reacción o trabajo, y el sufijo logía es el estudio o la ciencia. Entonces, el significado es el estudio de la reacción diferente. Quien acuñó este término fue el científico Clement von Piquet, que fue científico alemán, en 1906. La dermatología es la rama de la medicina que se centra en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de la piel, o que es el órgano más grande del cuerpo humano, así como uno de sus estructuras anexas, que serían los pelos y las uñas, que están dentro de ello. La etimología también proviene del griego derma o dermatos, que es piel o cuero, y el sufijo es el estudio o la ciencia. Y por último, el sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Cuando reacciona, nos ponemos malos, el cuerpo reacciona, lleva a cabo pues eso, una protección con el objetivo de que no caigamos mucho más enfermos y tengamos que ir al médico lo antes posible, que nos envíen algún medicamento o algún antibiótico, por ejemplo. La pediatría es la especialidad que trata a los niños desde su nacimiento hasta la adolescencia. Su etimología proviene del griego paidos, que es niño o infante, y atreia o iatros, que es curación, medicina o médico, y el sufijo ia, que es actividad o la especialidad. Son los médicos que se encargan de cuidar a los niños, o sea, que son adolescentes, la pediatría. La inmunología es la ciencia que analiza cómo el cuerpo reconoce lo propio frente a los extraños, que son los antígenos, para neutralizar o destruirlo. El término viene o proviene, es un híbrido, porque proviene primero del latín de immunis, que significa libre de cargas o exento, y con ello el del griego es logía, estudio, reflejando la capacidad de resistir enfermedades. La bacteriología es una rama de la microbiología dedicada al estudio de las bacterias, sus características, su clasificación, su metabolismo y la relación o su relación con la salud y también la enfermedad. El término o la etimología de bacteriología también proviene del griego, de bacterium, que es bastón pequeño, y luego es que se estudia o tratado y bueno, se
formó en el siglo XIX. Y la microbiología estudia los microorganismos, que son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos, invisibles al ojo humano. La etimología también deriva del griego de micros, pequeño, bios es vida y logos es estudio. Y por último, la micología es una rama de la biología que estudia específicamente los hongos. Su etimología proviene también del griego miques, que es hongo o seta, y logía estudio. Y para finalizar, voy a hablar de un intelectual en Austria. Clemens von Pirquet fue científico y pediatra austriaco conocido por sus atribuciones a dos campos importantísimos, la bacteriología y la inmunología. Un hombre que fue importante en el ámbito científico europeo y austriaco de la época contemporánea. Jacques Picard fue explorador, ingeniero y oceanógrafo suizo, conocido por el desarrollo de vehículos subacuáticos para el estudio de las corrientes oceánicas. Un hombre que se dedicó al ámbito del estudio de la ciencia del mar, bueno, pues todo ello, y bueno, de los océanos. Más o menos, más que ciencias del mar, es un estudio de los océanos. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la etimología, la definición o el significado de muchos conceptos más, dos intelectuales en Europa, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.